Bienvenidos al canal de Refuerzo Escolar Infinito. Hoy voy a resolver dos ejercicios del examen de selectividad de bloque de funciones. He elegido dos de la función valor absoluto. Lo primero que tenemos que hacer en una función valor absoluto es convertirla en una función a trozos. Para ello, lo que tenemos que hacer es ver en qué valores esa función es negativa, porque la función en valor absoluto me lo va a convertir en positivo. Para ello, igualamos la función a 0 y sacamos los valores. Menos 2 y 2. Colocamos en nuestra recta. Y ahora, si sustituimos el menos 3, sale positivo en este tramo. Si sustituimos el 0, por ejemplo, me sale negativo. Y el 3, positivo. Así que, como veis, tenemos tres tramos. El primero, si x es menor que menos 2. Luego, si x está entre el menos 2 y el 2, podéis poner el igual en el tramo que queráis, no va a influir. Y por último, si x mayor que 2. Ahora, la parte positiva, que es el primer y el tercer tramo, la copiamos tal cual. Y la parte negativa le tenemos que cambiar el signo. Porque como he dicho, la función valor absoluto lo que hace es que la parte negativa me la convierte en positiva. Ya tenemos la función a trozos. Y ahora vamos a hacer el ejercicio con esa función a trozos. Por eso es lo primero que debemos de hacer. Nos pide el crecimiento y el decrecimiento, y sus extremos también. Así que lo que tenemos que hacer primero es derivar. Tenemos 2x menos 2x y 2x. Pongo los tramos, pero el igual ya no lo pongo. Menos 2, x2, y si x es mayor que 2. Recordamos que para estudiar el crecimiento, la derivada hay que igualarla a 0. Así que igualo el 2x a 0, obtengo el 0, y el menos 2x también lo iguala a 0. Ponemos nuestra recta. Y ahora, ¿qué valores vamos a poner en nuestra recta? Como eso no funciona a trozos, tenemos que poner no solo los valores que nos ha dado, sino también los extremos de la función. Y ahora, al igual que en el resto de casos, tenemos que tomar un punto de cada uno de los tramos y sustituirlos en la derivada para ver si crece o decrece. Si tomamos, por ejemplo, el menos 3 va en la primera rama y sale en negativa. Decrece. Si tomamos, por ejemplo, el menos 1 en la segunda rama. Positiva. Si tomamos el 1 en la segunda rama también, es negativa. Y si tomamos el 3, en la tercera rama ya, es positiva. Así que tenemos que crece desde el menos 2 al 0 y también del 2 al infinito. Y tenemos que decrece del menos infinito al menos 2 y del 0 al 2. Si os fijáis, tenemos aquí un máximo y luego en nuestros extremos de la función tenemos dos mínimos. Vamos a ponerlo.
Es una función continua, por tanto, esos extremos sí pertenecen, por eso pueden ser mínimos. Hay un máximo en el 0 y ahora le buscamos el acompañante. Y mínimo en el -2 y en el 2. Recordamos, para buscar el acompañante, es decir, para buscar la y correspondiente a la x, debemos de sustituir en la función principal. Entonces, si sustituyo el 0, tenemos el 4. Y sustituimos el 2 y el -2, da 0. Y ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos, un máximo y dos mínimos. Voy a borrar esto y vamos a ir ahora al apartado B. Recordamos siempre que os pongan una función valor absoluto. Lo primero que hay que hacer es convertirla en una función a trozos. Y ya trabajamos con esa función a trozos. Nos pide ahora calcula la ecuación de la recta tangente y la recta normal de f en el punto de abscisa x igual a -1. Voy a poner la ecuación punto pendiente y menos la y del punto de tangencia es igual a m x menos la x del punto de tangencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el punto de tangencia completo. Nos dan la x. X igual a -1. Para obtener la y, recuerdo el concepto, f de x es y. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer la f de -1. Recordad que es una función a trozos, es decir, el -1 hay que ver por dónde entra. Entraría en la segunda rama. Entonces, -1 más 4, 3. Ya tenemos el punto de tangencia completo. -1, 3. Nos falta la pendiente. Recuerdo también el concepto. La derivada en mi x del punto de tangencia es la m. Entonces tenemos que hacer la derivada en el -1. Lo mismo, hay que sustituir en la derivada, pero hay que ver por qué rama entra. Entra por la segunda rama. Entonces, -2 por -1, 2. Y ya lo único que tenemos que hacer es ir sustituyendo datos. Y -3 es igual a 2x menos -1, es decir, más 1. Y esta es la recta tangente. Nos piden también la recta normal. Lo único que varía, normal es perpendicular, lo único que varía es la m. Para hacer la pendiente perpendicular, -1 partido la m tangente, que en nuestro caso, -1/2. El punto es exactamente el mismo, es el punto de tangencia, es lo mismo. Entonces, y -3, -1/2, x más 1. Y esta es la normal. Y ya tenemos la ecuación de la recta tangente y la recta normal a esta función. Vamos ahora al segundo tipo. El segundo tipo. Lo primero también, de nuevo, tenemos que convertirla en una función a trozos. En este caso solo hay una x en el valor absoluto. Por tanto, esta parte es negativa y esta positiva. Vamos a convertirla en una función a trozos.
solo hay dos tramos. Si x menor que 0 y si x mayor que 0. Y el igual lo voy a poner aquí. Entonces, la parte positiva la dejo tal cual. X cuadrado menos x. Y la parte negativa hay que cambiar el signo. Pero ojo, solo cambiamos el signo de lo que esté dentro del valor absoluto. Por lo tanto, quedaría x cuadrado menos x. X cuadrado más x. Y ya hemos convertido de nuevo nuestra función en una función a trozos. Nos pide que estudiemos la derivabilidad. Para ello, tenemos que estudiar primero la continuidad. Ya que si una función no es continua, automáticamente es no derivable. Hacemos el límite a la izquierda, el límite a la derecha y el propio punto. A la izquierda, en la primera rama. A la derecha, en la segunda rama. Y el 0 donde está el igual. En todos los casos nos da 0. F de x es continua. Dado que f de x es continua, puedo estudiar entonces la derivabilidad. Voy a hacer entonces la derivada. Tenemos 2x más 1 y 2x menos 1. Y si x menor que 0 y x mayor que 0. Y hay que hacer de nuevo también los límites laterales. 0 izquierda y 0 derecha. Aquí la primera rama y aquí la segunda rama. Y si os fijáis, no son iguales. Por lo tanto, podemos deducir que f de x es continua, pero no derivable. Ya hemos estudiado la derivabilidad. Vamos ahora con el apartado B. En el apartado B nos pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Recordamos, para estudiar el crecimiento siempre es la primera derivada y la igualamos a 0. Como ya lo tenemos derivado, hay que hacer las dos ramas. 2x más 1 lo igualamos a 0 y nos da x menos 1/2. Hay que ver si ese punto pertenece a esa rama. En este caso pertenece. Y 2x menos 1 y x 1/2. También pertenece a su rama. Vamos a estudiar entonces el crecimiento. Tenemos que poner no solo los valores que nos ha dado, sino también el extremo de la función a trozos. Y ahora, como siempre, hay que tomar un punto de cada tramo y sustituir en la derivada, para ver el crecimiento siempre en la derivada. Tomamos, por ejemplo, el menos 1 y nos da negativo. Si tomamos, por ejemplo, el menos 0,1, da positivo. Si tomamos el 0,1, ya sustituimos en la siguiente rama, que hay que tener cuidado de sustituir en su rama correspondiente. Da negativa, y si tomamos, por ejemplo, el 1, positiva.
El apartado B solo nos pide el crecimiento. Entonces, la función crece de menos 1/2 a 0 y de 1/2 al infinito. Y la función decrece desde menos infinito a menos 1/2 y de 0 a 1/2. Y ya tendríamos lo que nos pide en el apartado B, que es el crecimiento y el decrecimiento. En el apartado C nos piden los máximos y los mínimos. Fijaos, aquí tenemos un mínimo y aquí tenemos otro mínimo. Y en el 0 tenemos un máximo. Vamos a buscar. Entonces tenemos mínimo menos 1/2. Y ahora buscamos el compañero. Y también en el 1/2. Y tenemos un máximo. Ahora, para buscar la y, recordamos siempre, se sustituye en la función principal, para el crecimiento en la derivada, pero para la y en la principal. Cada uno en su rama, menos 1/2, habría que sustituirlo en la primera rama, que es menor que 0. Si sustituimos nos da menos 1/4 y menos 1/4. Y para el 0, 0. Y ya tenemos también resuelto los extremos de la función. Recordamos, lo primero que hay que hacer siempre es convertir una función valor absoluto en una función a trozos. Y ya trabajamos con esa función a trozos. Espero que os haya servido. Y recordad, la pregunta tonta es la que no se hace.